Nos vamos a ir en vivo a Colombia, donde la noticia por estas horas es la desaparición de 6 comerciantes que habían ido a una cita aparentemente con el Ejército de Liberación Nacional en el marco de la campaña brutal de extorsiones que lleva adelante este grupo, que tiene a muchos comerciantes en una situación desesperante. Recordemos, la semana pasada con Sergio González recorríamos la situación de los camioneros que contaban que antes podían circular libremente por todo Colombia y que ahora hay zonas que se han vuelto imposibles, donde las extorsiones y el amedrentamiento por parte sobre todo del ELN se estaban haciendo parte del paisaje cotidiano y estaban impidiendo la posibilidad de trabajo. Bueno, en ese contexto de un terrorismo que avanza es que se conoce la noticia de la desaparición de estos 6 comerciantes que iban aparentemente a una cita extorsiva con el ELN. Así que quiero ir ya mismo a Colombia con nuestro compañero Sergio para que nos cuente todo lo que se sabe acerca de este caso. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darío, un gusto saludarte. Así es, transmitimos en vivo desde Bogotá, Colombia, con esta información porque continúa la búsqueda por parte de las autoridades colombianas y de los mismos comerciantes de estas 6 personas que están desaparecidas. Completan ya 72 horas después de cumplir una cita extorsiva por parte del ELN a estos comerciantes, donde lo único que está demostrando es cómo se agudiza la situación de orden público en el Catatumbo, en norte de Santander, allí frontera con Venezuela. Desde el pasado mes de enero hasta inicios de este mes de marzo, continúa una situación totalmente complicada en tema de orden público que se ha ido desplazando poco a poco, pasando de la selva directamente a la zona metropolitana de Cúcuta y a otros municipios del norte de Santander. Y así lo habíamos registrado hace 2 semanas, cuando la incursión del ELN con atentados terroristas directamente a estaciones de policía allí en Villa del Rosario y también en Cúcuta dejaron una situación de incertidumbre muy grande para los habitantes. Y eso es lo que se está viendo en este momento, un aumento extorsivo por parte del ELN a los comerciantes con esta cita específica que le dio a conocer el ELN a los comerciantes a través de panfletos diciéndoles que tenían que llegar a un punto exclusivo para poder entregar una cuota mensual para que ellos pudieran continuar con sus locales, con su comercio abierto. Pues bien, desde el viernes no se conoce el paradero de 6 comerciantes que no retornaron a sus hogares, y hay una situación más complicada aún ahí, Darío, y es que los propios familiares no han dado a conocer una denuncia formal a las autoridades colombianas por medio a la represalia de este grupo al margen de la ley, y por lo tanto la policía no tiene la información exacta de qué fue lo que ocurrió, por qué los comerciantes estaban en esta reunión citada por el ELN, y se desconoce también el monto total que le habrían entregado a este grupo armado al margen de la ley. La situación es cada vez más compleja y sigue afectando la economía local y por supuesto la economía nacional. Ahora, Sergio, esto que vos contás, ¿no?, de la extorsión que se está volviendo recurrente y la sensación que tienen los comerciantes de que ya ni siquiera tiene sentido presentar la denuncia, porque evidentemente es mucho mayor el temor que le tienen a la capacidad de daño del ELN que la confianza que puedan tener en la policía, en el ejército, para poder responder a estas amenazas. Sergio, si vos querés hablar con los comerciantes, por ejemplo, ¿se animan a responderte alguna pregunta o ese temor lo lleva a, por ejemplo, tampoco querer hablar y tampoco querer contar? Darío, esta mañana muy temprano tuve la oportunidad de hablar con varios comerciantes, logré hablar con ellos y la respuesta es: no queremos salir al aire, no queremos salir en televisión por temas de represalia, no sabemos quién nos está viendo, no sabemos eso, si le gusta o no le gusta al ELN o si se trata de delincuencia común también, porque no saben exactamente a qué bando es al cual le están entregando el dinero y dicen: no queremos hacer ese tipo de denuncias. Me traté de comunicar también con la dirección de la Asociación Nacional de Comerciantes, con FENAL, con la Federación Nacional de Comerciantes, y dijeron: hasta el momento vamos a tener cautela en un pronunciamiento al respecto hasta que sepamos qué fue lo que pasó, pero tampoco quieren dar unas declaraciones exactas al respecto. Lo que sí se sabe es que las ventas en norte de Santander para el comercio en general se han disminuido desde el conflicto de este año en el Catatumbo por el desplazamiento masivo, Darío, porque estamos hablando de más de 50.000 personas que se han refugiado en Ocaña y también en Cúcuta. En solo Cúcuta hay más de 25
25.000 personas refugiadas en un estadio de fútbol. Imagínate, allí la situación es compleja y por supuesto los guerrilleros también han llegado a esos puntos para poder seguir amedrentando a los habitantes del Catatumbo y por ende a los habitantes de Cúcuta. Allí las ventas han disminuido. Alguno de estos comerciantes me decía extra micrófonos que la situación, por ejemplo, en Villa del Rosario, que es un municipio fronterizo con Venezuela, donde ocurrió el atentado al peaje que lo registramos aquí en DNews, desde ese día, fueron ya exactamente 2 semanas, el comercio ha disminuido. La gente que normalmente salía a establecimientos nocturnos a las 6 de la tarde ya no están saliendo de su casa. No hay toque de queda en Cúcuta, no hay toque de queda en el área metropolitana, pero es un autotoque de queda de los habitantes por temas de seguridad. Deciden no generar gastos externos en sus hogares. Las ventas de comida fuera del hogar también se disminuyeron las ventas generales de entretenimiento, se han disminuido la ida a otros sitios importantes que antes iban en torno al esparcimiento. Todo eso se ha disminuido en el transcurso de este año y se ha intensificado en las últimas 2 semanas después de estos ataques terroristas del ELN. Ahora, Sergio, estamos ante un grupo que no es que le declaró la guerra al Estado, le ha declarado la guerra a la propia población, porque son los colombianos que viven en el Catatumbo, que tuvieron que desplazarse, que irse huyendo de la situación, son los camioneros, los comerciantes, los trabajadores, los que no pueden salir a la calle o los que tienen que pagarle a este grupo para poder trabajar, muchas veces hasta poniendo en riesgo su propio negocio. En este contexto, lo que uno esperaría es una acción de un despliegue enorme por parte del Estado. Uno imaginaría que ante esto tendría que estar habiendo todos los días grandes operativos para ir en busca del Ejército de Liberación Nacional, para combatirlo, para correrlo. Contame si yo estoy muy desinformado o no se están produciendo estos grandes operativos que uno esperaría dada la gravedad de la situación. Darío, por el cambio de gabinete, estos operativos no se intensificaron. Ahora, estamos a la espera de qué hace el nuevo ministro de Defensa, el exmilitar, hablamos de Pedro Sánchez, el general, que vamos a ver qué es lo que pasa, a dónde va a llegar y cuál es su estrategia directa para brindarles la seguridad a los habitantes del norte de Santander en este momento. Y si va a sentarse a hablar con los comerciantes, porque esto no es solo de ir a atacar a un grupo armado, sino también de brindarles la seguridad a los comerciantes en este momento, que son los más importantes en la cadena de valor para cualquier población. Ellos son los que generan empleo y los que dan también contrato a los proveedores de la zona. Entonces aquí es una gran cadena de valor que en este momento está siendo atacada y el gobierno nacional no tiene una estrategia, o por lo menos que la haya hecho pública hasta el momento, de cómo va a llegar la seguridad al Catatumbo. El presidente de la República recién inició su mandato, fue al Catatumbo y lo que dijo era que el Catatumbo se iba a convertir en la capital de la paz mundial y en este momento estamos viendo todo lo contrario. Dijo que iba a llevar una universidad al Catatumbo. No hay ni la primera piedra para la construcción de eso. Entonces, todo ha terminado siendo en promesas, pero hasta el momento no se ha realizado nada concreto para poderle llegar seguridad social, seguridad general a la población, ayuda en tema de saneamiento básico, ayuda en educación, en fin. Son más las deudas que tiene en este momento el gobierno nacional con el Catatumbo que todo lo contrario. Así que, Darío, la situación es muy compleja. No se puede decir de otra manera. Es compleja para los habitantes y para los comerciantes que están viviendo días difíciles, porque aquí el miedo fue el que se apoderó de toda la población. Y con razón porque evidentemente lo que hay desde el Estado es impotencia absoluta. Muy, muy preocupante lo que se está produciendo allí, Sergio. Volvemos inmediatamente con vos, cualquier novedad. Tenemos además algunas declaraciones también para compartir después del presidente Petro, que no sé si lo muestran del todo alineado con el eje de la gravedad de lo que se está produciendo. Pero eso en un ratito. Gracias, Sergio. Ahora volvemos.